Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. El tema de hoy que vamos a revisar es las enfermedades pulmonares intersticiales. Es un tema muy cortito, muy facilito, lo van a ver. Hay algunas cositas importantes que quiero que vayan manejando, pero en realidad es muy fácil el tema. Empecemos con la definición. ¿Sí? Según las neumopatías intersticiales idiopáticas, nos dice que la enfermedad pulmonar intersticial en general implica, primero, infiltración inflamatoria, fibrótica, porque hay fibrosis pulmonar, de las paredes alveolares, del septo alveolar, la parte que recubre el alveolo, resultando en cambios profundos en el endotelio capilar y las células de recubrimiento endotelial. Esta es la característica de la enfermedad intersticial. Aquí vemos otro tipo de definición. Dice, constituye un grupo de afecciones y manifestaciones similares, tanto en la clínica como radiográficas como funcionales. Anatomopatológicamente afectan no solo las estructuras alveolo-intersticiales, sino también a las pequeñas vías respiratorias y a la vasculatura pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que esta enfermedad pulmonar intersticial no solo va a afectar a las estructuras alveolo-intersticiales, al intersticio del alveolo, para explicarles bien, a las zonas entre alveolo y alveolo. Ustedes saben, vean en imagen, cualquier imagen que venga más adelante creo que tenemos, imagínense un alveolo o miles de alveolos, pero separados del alveolo hay como un espacio, a eso se llama intersticial, ¿sí? Esto se llama alveolo intersticial. No solamente afecta a eso, sino también a las pequeñas vías respiratorias, que quiere decir a todas las zonas pequeñas de las vías respiratorias, como las zonas bronquiales pequeñitas, también va a afectar ahí, pero también va a afectar a la vasculatura pulmonar, a todos los vasos sanguíneos pulmonares, ¿sí? Se conocen, imagínense ustedes, más o menos 150 causas diferentes de enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Pero solo el 35% de los casos es posible de identificar como el agente causal. Su clasificación se modificó a raíz de los consensos tanto de la Sociedad Americana Torácica y de la Sociedad Respiratoria Europea, ya en los años 2000. Estamos hablando de hace 18 o 19 años atrás, ¿ya? Con la introducción de un nuevo término. ¿Cómo se clasifican estas? En neumonías intersticiales idiopáticas de causa conocida o primarias y asociadas a otras enfermedades bien definidas, cada una con la enfermedad muy distinguida. Vamos a poner nada más 2 o 3 ejemplos. Entre las neumonías intersticiales idiopáticas, la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial no específica, etcétera, etcétera. En las de causa conocida o asociadas a enfermedad del colágeno, neumoconiosis inducidas por fármacos y radioterapia, etcétera, etcétera. Y en las primarias y asociadas a otras enfermedades no bien definidas, la sarcoidosis, las microcelulitis alveolares o las amiloidosis, etcétera, etcétera, cada una identificadas claramente. En resumen, lo que acabo de decirles, que es lo que en resumen se manifiesta en esto, que todas las enfermedades intersticiales tienen como común denominador unas, las ocupacionales, las colangionopatías, las infecciones por drogas e irradiación, por vasculitis, sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática o inmunosupresión. Lo que les decía hace un ratito, en estas zonas les voy a aprovechar esta imagen para explicarles las zonas donde se produce la fibrosis. Este es el alveolo, son zonas de sacos alveolares. Nótense ustedes que aquí entre cada separación, ¿sí?, hay como una especie de racimo, ¿sí? Pero todas estas zonas fuera del alveolo son las zonas alveolo intersticiales. Esas zonas son afectadas, pero no solamente estas zonas alveolo intersticiales, que quiere decir en los márgenes de los alveolos, sino también las pequeñas vías. Esto ya corresponde a una pequeña vía aérea, ¿sí? Esta es una pequeña vía aérea, las zonas bronquiales terminales, donde terminan en los alveolos. También estas zonas pueden afectarse con la enfermedad intersticial, pero no solamente eso, sino también toda la vasculatura. Como ven ustedes aquí, toda esta vasculatura también puede verse afectada por la
por las enfermedades pulmonares intersticiales. Las causas, todas estas que habíamos mencionado. Vamos a revisar vamos a recordar cuáles son las causas. Las neumonías intersticiales idiopáticas, todas estas, las de causa conocida o asociadas, todas estas, y las primarias o asociadas, todas estas. ¿Sí? Muy bien, ¿cuál es la anatomía patológica de las enfermedades pulmonares intersticiales? La acción de las células inflamatorias y mesenquimales, fibroblastos y células del epitelio alveolar. Todo esto va a producir que hayan unos mediadores celulares que van a afectar a todas estas células, produciendo una acción inflamatoria, produciendo unos fibroblastos de producción importante. ¿Y en qué se va a traducir? En un infiltrado inflamatorio intersticial. ¿Qué quiere decir? De inicio toda esa zona va a estar inflamada, ¿sí? Todo el intersticio va a estar inflamado. Y como respuesta del organismo, ¿qué va a hacer? Va a fibrosar toda esa zona, que va a producirse una fibrosis pulmonar. Si estamos hablando de fibrosis pulmonar, voy a ir adelantando ya un poquito. Si estamos hablando ya de fibrosis pulmonar, estamos hablando de una enfermedad pulmonar ya no obstructiva. Estamos hablando de una enfermedad pulmonar restrictiva. Siempre que escuchen fibrosis pulmonar, estamos asociando a una enfermedad pulmonar restrictiva, ya no obstructiva. Vamos a ver un poquito más adelante esa diferencia, donde he puesto una diapositiva donde les voy a mostrar exactamente la diferencia. La patogénesis para la fibrosis pulmonar, ¿sí? Hay un estímulo endógeno o exógeno, ¿sí? Que pueden ser polvos, humo del cigarro, o trastornos autoinmunitarios, que pueden ser medicamentos, infecciones, radiación, etc. ¿En qué va a concluir? En lesión pulmonar microscópica y separación espacial temporal. Cuando ya se produce todo esto, ¿sí? Hay una cicatrización de la herida. Una vez que se ha producido esto, ¿qué va a haber? Fibrosis. Ahora, esta cicatrización de la herida puede terminar intacta o puede ser anómala, ¿sí? ¿Qué va a determinar esto? Que sea intacta o que sea anómala. Va a determinar la predisposición genética a los trastornos autoinmunitarios. Hay algunos trastornos autoinmunitarios que habíamos identificado acá en esta diapositiva, ¿sí? Como asociados a enfermedades hereditarias. Neumonitis por hipersensibilidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de neumonitis por hipersensibilidad? Habíamos hablado que tiene que haber una predisposición, ¿sí? O neumonía intersticial descamativa, etcétera, etcétera. Cada una de esas va a tener una predisposición genética a los trastornos inmunitarios. Gracias a esa predisposición genética puede quedar intacta y va a haber una homeostasis pulmonar, un equilibrio pulmonar y no pasa nada. Pero puede haber una predisposición genética anómala y ¿qué pasa? Fibrosis pulmonar, ¿sí? Entonces, no todos los pacientes pueden reaccionar de la misma forma. Una vez más va a haber predisposición genética a los trastornos autoinmunitarios, ¿sí? La fibrosis se caracteriza por destrucción del tejido conectivo pulmonar que ocasiona la obliteración de los espacios alveolares. Esa es la característica de la fibrosis pulmonar. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos para determinar que una persona tiene una enfermedad pulmonar intersticial? Por supuesto, la historia clínica a través de la anamnesis, manifestaciones clínicas, el examen físico y exámenes auxiliares como análisis sanguíneo, radiología, pruebas de función pulmonar, un lavado broncoalveolar o biopsia pulmonar. ¿Cuáles las manifestaciones clínicas? ¿Cuál es el cuadro clínico de esto? Sus síntomas, sus signos. En la fase inicial es asintomática. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no siente absolutamente nada. Después, disnea con rayos X totalmente normal, ¿sí? Puede haber disnea, pero se sacan radiografías y no se ve absolutamente nada. Después, disnea de esfuerzo progresivo. Cuanto más esfuerzo hace una persona, más disneico está. Que puede ser sinortopnea o disnea paroxística, que generalmente se llama disnea paroxística nocturna. Puede haber tos seca o ocasionalmente fiebre, porque recordemos,
Si no es por una de estas causas, voy a retroceder un poquito, si no es por una de estas causas como neumonía intersticial, bronquiolitis, neumonía intersticial excavativa, neumonía organizada, neumonía intersticial linfocítica, no va a haber fiebre. Pero si hay presente todas estas neumonías, por supuesto que va a aparecer fiebre en su diagnóstico, ¿sí? Por eso dice ocasionalmente fiebre. Entonces, ¿qué es lo que más nos va a dar luces en estos pacientes? La intolerancia al esfuerzo, ¿sí? Toda enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí?, puede a su vez ocasionar un cor pulmonar. Ya ahí una vez más, ¿se acuerdan que ya en algún tema habíamos hablado del cor pulmonar? Puede aparecer un problema tanto pulmonar como cardíaco, donde la manifestación clínica, cuando la enfermedad pulmonar intersticial avanza, ¿sí?, puede avanzar, ya va a aparecer edemas, hepatomegalia e ingurgitación yugular. Estas tres manifestaciones, ¿sí?, estas tres manifestaciones nos está haciendo pensar que si bien el cuadro ha empezado con una enfermedad pulmonar intersticial, puede progresar a un cor pulmonar y ya no solamente se van a dar estas manifestaciones clínicas, sino también va a aparecer edema, hepatomegalia e ingurgitación yugular, ¿sí? Acá, véanse todo el cuadro clínico: disnea, cianosis, especialmente en labios, tos secas, sin expectoración, es muy importante, estertores inspiratorios en la base, como crujidos, esto es en la auscultación, fibrosis pulmonar, que se va a ver en la radiografía claramente, y esta manifestación clínica muy importante a consecuencia de todo esto, que se llama los dedos en palillo de tambor o acropagias, ¿sí? Estas manifestaciones clínicas son determinantes para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial. La radiografía es muy fácil de distinguir, por eso les decía, ¿sí?, porque se llama una fibrosis pulmonar idiopática y el patrón es en panal de abeja. Fíjense ustedes acá, toda la radiografía, esto debería ser completamente negrito, toda esta zona, y ustedes ven ahí como un panal de abejas precisamente, ¿sí? Y esta es la clásica y típica radiografía de una enfermedad pulmonar intersticial con fibrosis pulmonar. Acá está, esta diapositiva las he puesto para ver cuál es la diferencia entre EPOC y enfermedad pulmonar intersticial, que dice que la disnea progresiva y la tos no productiva en los últimos años, a pesar de haber dejado de fumar o en ausencia de una historia de tabaquismo, como así la falta de respuesta al tratamiento tradicional con inhaladores, puede sugerir una enfermedad pulmonar intersticial. En cambio, la EPOC tiene un patrón obstructivo, mientras que los pacientes con EPI tienen un patrón restrictivo. ¿Se acuerdan lo que les decía más antes? Siempre escuchen ustedes fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial, el patrón es restrictivo. Estamos hablando de una enfermedad pulmonar restrictiva. En cambio, acá estamos hablando de una enfermedad pulmonar obstructiva, ¿sí? Una cosa es patrón obstructivo y otra cosa es patrón restrictivo. ¿Qué nos da luces? ¿Qué es lo que nos da luces para pensar que no es una EPOC y es una EPID? La disnea progresiva y la tos no productiva. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la bronquitis crónica, por ejemplo, ¿sí?, donde había gran cantidad de secreciones, se expectoraba secreciones, había tos y la tos siempre era con secreciones, ¿se acuerdan? Acá no, acá la tos no es productiva. Puede que haya secreciones, pero no va a ser productiva, ¿sí? Y pese a que se puede dejar de fumar o ausencia de tabaquismo, que nunca ha fumado el paciente, la respuesta tradicional con inhaladores, entonces no da, no funciona, y ya podemos pensar en una enfermedad pulmonar intersticial. Dos cosas puntuales. Una, la EPOC tiene un patrón obstructivo. La EPI tiene un patrón restrictivo, ¿sí? El primero, la imposibilidad a los flujos expirados. Y la segunda, la imposibilidad a los flujos inspirados. Recuerda.
Las complicaciones, insuficiencia respiratoria, muerte en el 40% de los casos, infecciones respiratorias como bronquiectasias, disminución del aclaramiento ciliar, etc., hipertensión pulmonar, tromboembolia pulmonar, neumotórax o micetoma. Ya, todas estas son complicaciones que pueden presentarse, y aparte lo que hablábamos del cor pulmonar, que puede presentarse en estos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. El tratamiento, el objetivo fundamental del tratamiento en evitar la exposición al agente causal. Por supuesto, si nosotros notamos que el agente causal es un problema alérgico, por ejemplo, por supuesto no tiene que haber ese agente causal que pueda ocasionar esto, ¿sí? Suprimir el componente inflamatorio de la enfermedad, especialmente las alveolitis, y tratar las complicaciones si son de etiología conocida. Habíamos visto que en la mayoría de los casos la etiología es desconocida. Fármacos que se utilizan, glucocorticoides, indicaciones, duración del tratamiento, y los pacientes con hipertensión pulmonar secundaria pueden beneficiarse de oxigenoterapia o de vasodilatadores, ¿sí? Entonces el tratamiento médico, pero hay un tratamiento que a nosotros nos interesa, que es el enfoque kinésico, ¿ya? Todo esto ya vamos a aprender cuando ustedes vean ya terapia cardiorrespiratoria, como es mejorar la relación ventilación-perfusión, mejorar mecánica ventilatoria, drenaje bronquial, mejorar una vez más la relación ventilación-perfusión, ejercicios de palanca, técnicas respiratorias, movilización del diafragma, respiración, ejercicios respiratorios, drenaje bronquial. Todo esto es el enfoque kinésico físico, ¿sí? Todos estos ejercicios que ustedes van viendo ahí. Este es, por ejemplo, un EDGOL que se llama, y la estimulación de la tos, y todo esto vamos a ir viendo ya cuando ustedes tengan la posibilidad de llevar terapia cardiorrespiratoria, después de llevar evaluación cardiorrespiratoria, por supuesto, ¿sí? Bien, muchas gracias, eso es todo, como les dije, muy facilito y cortito.